de datos personales en telesalud. Vamos a dar inicio a esta telecapacitación. Ante todo vamos a ceder el paso a la doctora Lili Caucau, directora ejecutiva de la Dirección de Telemedicina, para que nos pueda brindar unas palabras de bienvenida. Ahí está. Ya está. ¿Hola? No. Sí, doctora Lili, se la escucha. Perfecto. Muchísimas gracias, Cintia. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias quienes el día de hoy nos acompañan. El tema del día de hoy parte de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencia del Ministerio de Salud y de parte de la Dirección de Telemedicina. De verdad, yo diría, es un honor de tener a tantas personas en sala. Como les comento, es un tema sumamente crucial para muchos de los profesionales de salud y aquellos que no necesariamente sean profesionales de salud, aquellos vinculados en estos temas, importante desde el momento en que son temas relacionados a la persona humana, desde el tema de los principios éticos. Y en ese sentido, relevante también porque muchas veces se habla del consentimiento informado y el tema de protección de datos, pero el día a día, estoy hablando como profesional de la salud, no le damos esa importancia que está descrita en las normativas. Y en ese sentido, la Dirección de Telemedicina ha visto por conveniente que este tema probablemente no sea la primera vez que se va a brindar este contenido, esta presentación, sino que probablemente más que un tema de duda, es importante que todos aquellos que revisen y evalúan estas documentaciones, que no termina solamente en parte de la historia clínica, sino que es una relación médico-paciente. Y este tema importante, ¿por qué? Porque no solamente genera esa buena relación médico-paciente, sino que construye un proceso de atención integral que nosotros como profesionales de salud siempre lo hemos visto, ¿no? No terminamos en documentos, terminamos que dentro de este documento hay contenidos importantes, el que revela información tal así que el usuario debe conocer, probablemente no todo, porque a veces hay términos médicos que el propio profesional tiene que buscar la forma de cómo poder informar de manera adecuada y entendible al usuario. Entonces, el profesional de salud a veces se ve dificultado en ese sentido. Yo creo que no me voy a explayar un poco más. Ustedes de verdad den atención a esta presentación que es sumamente importante y le vuelvo a reiterar, en muchas instituciones como profesionales de salud brindamos estos temas, pero a veces queda una interrogante, ¿no? Sin más que abordar, de verdad agradecerles por acompañarnos para esta presentación y esperemos que pueda abarcar la cantidad de preguntas que hayan tenido antes y que puedan resolver situaciones, porque también existen situaciones complejas, sobre todo en los profesionales que realizan una intervención. Muchísimas gracias, le dejo entonces con la presentación y esperemos que haya mejoras y algo que sea fácil en el día a día, que ustedes intervengan o le dan uso a estos documentos. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Adelante. Muchas gracias, doctora Lili Cau. Gracias por sus palabras de bienvenida. Vamos a dar paso en estos momentos a la abogada Diana Rojas Tuco para que inicie su disertación acerca del consentimiento informado y autorización de datos personales en telesalud. Las preguntas las pueden realizar a través del chat de la plataforma Zoom, las mismas que van a ser respondidas al final de la disertación. Muchas gracias. Adelante, doctora Diana. Estimada Cintia, ¿me podrías facilitar las diapositivas? Sí, las vamos a proyectar desde acá. Buenos días con todos, muchas gracias por su presencia. Vamos a, este tema, como lo señaló nuestra directora ejecutiva, es sumamente importante, porque tanto a nivel de doctrina legal como a nivel de la práctica médica se presentan una serie de inconvenientes y contradicciones en la aplicación de estos dos formatos.
previamente quería enfatizar, en atención al título que vemos en pantalla, que ambos conceptos que estamos, tanto el consentimiento informado como la autorización de datos personales, no son lo mismo. En la práctica y en el tiempo que vengo laborando en el Ministerio de Salud, me he percatado que hay una confusión respecto al uso de estos dos documentos que recogen o se han creado para proteger derechos distintos. Eso es lo que vamos a explicar hoy. Más que todo, el enfoque va a estar en el tema del consentimiento informado. Es muy amplia la información que existe en lo que es consentimiento informado, que considero necesario, y también aprovecho la oportunidad para solicitar, ¿no?, una presentación única en la que se pueda hacer referencia a lo que es la autorización de datos personales, porque también tiene todo un desarrollo muy importante que es necesario que como profesionales de la salud y abogados y personal que trabaja en el sector salud conozcamos bien este tema. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. A modo de introducción, voy a relatar lo que sucedió en un caso ocurrido en el país de Bolivia y en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto al tema del consentimiento informado. Este es un caso, el caso de las iniciales de la señora IV versus Bolivia, en el que se practicó una ligadura de trompas de falopio en el año 2000 por un funcionario público de un hospital. Y lo que se pretende, el aspecto, digamos, que se pretende evaluar en este caso es si el procedimiento se llevó a cabo obteniendo el consentimiento informado del paciente dentro de los parámetros establecidos para lo que es consentimiento informado en el derecho internacional. Siguiente diapositiva. En este caso, la autora, que en este caso es María Berti García, comienza a narrar y pone una introducción a lo que es la bioética personalista, en la que señala que hay prácticas que se realizan en el campo de la salud que no necesariamente están enfocadas a curar un aspecto de salud, una enfermedad de un paciente. Por ejemplo, como es el caso de lo que son las ligaduras de trompas de falopio, ¿no?, que para esta corriente de bioética personalista es un acto moralmente irreprochable, pues atentaría contra los principios básicos de la integridad física. O sea, como lo indico, esto no es una posición del Ministerio de Salud, es una concepción que se mantiene dentro de esta corriente de bioética personalista. Entonces, cuando se hace, ¿por qué hago énfasis a esta parte de la sentencia o a este apartado? Porque van a haber actos en los que no necesariamente se hacen para mejorar la condición de salud de una persona, porque se puede dar también para prevenir, o se puede dar como un método de anticoncepción, ¿no?, que nosotros sí lo recogemos en el Perú y sí lo tenemos validado, y respecto a su práctica está legalmente permitido. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara fundada la denuncia a favor de esta señora, porque señalaron de que no se le había dado una información correcta, adecuada, oportuna, accesible, y aparte debido a que no obraba ningún medio probatorio que acreditara que se le ha puesto en conocimiento las implicancias de esta ligadura de trompas, ¿no?, que produjo una esterilización quirúrgica. La sentencia declara fundada por violación a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, al acceso a la información y a fundar una familia. Estos derechos están reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y también los tenemos nosotros como país miembro. El Perú es un país miembro de esta Corte Interamericana, tiene reconocidos en la Constitución y en diversos cuerpos legales estos derechos. Por ejemplo, ¿no?, en la Ley General de Salud, también lo tenemos en la Ley 29.414, que reconoce los derechos de las personas usuarias del servicio de salud. Siguiente. Acá, esta parte me parece sumamente relevante transmitirlas al público oyente, debido a que la Corte Interamericana, en base a los derechos que tiene reconocidos, señala de que el derecho a la integridad física y psicológica
con el derecho a la salud y a la autonomía personal y a la libertad de toma de decisiones, tiene dos implicancias. Una, que está referida a la existencia del deber del Estado de asegurar y respetar las decisiones y elecciones hechas en forma libre y responsable. Y la segunda, que sería garantizar el acceso a la información. Es decir, que tiene que brindarse una información oportuna, completa, comprensible y fidedigna para que las personas estemos en condiciones de poder tomar decisiones adecuadas respecto a alguna práctica médica o acto médico que se vaya a realizar con nosotros. Pero en atención a estos dos implicancias, nosotros tenemos que ver cuál es el origen y cuál es la causa, por decirlo así. Es decir, ¿cómo se va a respetar una elección si es que no ha habido una previa información y un acceso, un acceso a la información referida al acto médico? Por eso es de que en esta diapositiva se está señalando en un círculo rojo para ver qué debe estar primero, o sea, si es que hay los dos son concurrentes o debe darse uno después del otro. A criterio de la ponente, primero se debe garantizar el acceso a la información, porque sin una información adecuada, la persona no va a poder tener una elección que sea de conocimiento y que sea oportuna. Es por esta razón de que es importante primero garantizar el acceso a la información para que después de que esta persona conozca las implicancias o las consecuencias secundarias de la aplicación de un procedimiento, ya el profesional de la salud pueda respetar lo que esta persona decide en atención a su salud, ¿no? Es por esa razón de que la autora que se cita dice que el paciente solo podrá consentir, el paciente solo podrá consentir un acto de manera informada si ha recibido y comprendido información suficiente que le permita tomar una decisión plena. En estos temas, cuando he investigado, digamos, a profundidad lo que es consentimiento informado, se analiza mucho lo que es el acto médico y la relación médico-paciente. ¿Por qué razón? Porque el derecho a la información, si bien en el Perú lo tenemos materializado en dos normas y, digamos, se ha puesto una carga probatoria para acreditar su correcto uso, en realidad este derecho, el consentimiento informado, tiene mucha relación con lo que es justamente la relación médico-paciente, porque es un elemento primordial en la práctica médica. Y para que exista pleno éxito de esta práctica, debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, según lo afirma el doctor Fernando Guzmán Mora. Eso significa de que más allá de los formatos, más allá de las normas que se establezca el Ministerio como ente rector en salud, esta relación médico-paciente debe estar por encima incluso, ¿no? Deben garantizar justamente esta atención en términos de autenticidad, lealtad, oportunidad. Eso lo vamos a decir, hacemos esta digamos, introducción, porque después lo vamos a aterrizar a lo que es ya específicamente a la materia de telemedicina. Siguiente, por favor. En esta sentencia, independientemente de los requisitos o características que ponga cada país del mundo, lo que ha dicho la Convención Interamericana de Derechos Humanos es de que el consentimiento informado debe reunir 3 características. Debe ser de carácter previo, que es la primera, de libre consentimiento, un carácter libre del consentimiento y un carácter pleno e informado. ¿En qué casos no se da este carácter previo y que así lo ha manifestado este organismo internacional? En los casos que no pueda ser brindado por la persona, siempre que sea necesario un tratamiento médico-quirúrgico de urgencia o de emergencia ante un grave riesgo contra la vida o la salud del paciente. Es decir, si estamos en una situación de emergencia, no se va a poder justamente porque se está primando la vida del paciente, que no puede por X razón dar una manifestación de voluntad, o que por el tiempo y los segundos que son valiosos para la atención de la salud no lo puede hacer, este requisito, esta característica puede ser obviada,
pero como se indica nuevamente, es de manera muy excepcional al criterio de este organismo internacional en base a estas dos situaciones, ¿no? Que sea que necesite un tratamiento médico necesario, quirúrgico inmediato, o de urgencia o de emergencia. Ahora, cuando se habla del carácter libre del consentimiento, se hace referencia a la forma en la que debe ser emitido el consentimiento. Estas dos partes, digamos, las hemos desarrollado o hemos puesto para ustedes a la vista porque justamente van a tener mucha relación con lo que es telemedicina. En el caso del carácter previo, con la clase de servicios que se han reconocido a raíz de la emisión del Decreto Legislativo 1490, y en el caso del carácter libre del consentimiento, como segunda característica, por la forma. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una evaluación, por decirlo así, un barrido de todas las legislaciones, no todas, pero la mayoría, para poder emitir un pronunciamiento sobre este caso, y dice que ha evaluado y se ha percatado que no existe un consenso a nivel internacional sobre cuál es el mecanismo o la forma en la que se aterriza o se guarda la evidencia de un consentimiento informado. Lo que la Corte Interamericana, sin ser restrictivo y deja abierta la posibilidad, es que considera que sí debe haber una prueba de su existencia o registrarse formalmente en algún instrumento. Entonces, acá tenemos dos cosas claras, ¿no? ¿Cuándo estoy exento, según este organismo, de aplicar esta práctica, de requerir este consentimiento? Y cuándo sí requiero yo resguardar o acreditar la materialización de haber realizado una correcta información al usuario o al paciente de salud. Siguiente. Bueno, entonces, los pronunciamientos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para los países miembros, y más aún cuando se delimitan o se enmarcan en una sentencia. Pero normalmente los países miembros siempre ajustan su normativa, tanto sean leyes, reglamentos y diversas disposiciones, se ajustan a estos pactos internacionales o normas internacionales que realiza el Perú. En este caso, ahora voy a proseguir con explicar, ya pasamos la parte introductoria, en la cual se ha explicado mediante un ejemplo, y voy a proseguir con explicar ya lo que en el Perú está regulado, y lo que sí es letra para todos los que radicamos en este país, ¿no? El consentimiento informado y esta resolución que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido que se pueda hacer una disgregación de lo que es un derecho y de lo que es una prueba. ¿Por qué razón es importante tener en claro esto? Porque muchos profesionales podemos confundir de que el hecho que yo tenga un papel que diga consentimiento informado, firmado por un paciente, significa que ya me brindó, o sea, que yo hice el procedimiento adecuado y que él estaba enterado de todo lo que se iba a hacer. Esa es una idea errada, no es una idea correcta. Al inicio de tal vez conversar ese tema con algunos profesionales de la salud, siempre les digo, cuando escuchen esta ponencia, probablemente todo el mundo me vaya a decir que no me va a entender. Y lo digo porque he visto que en la práctica y cómo les han transmitido los conocimientos, tal vez en la carrera o cuando lo han conversado entre profesionales de la misma carrera profesional, se han quistado, se ha puesto una idea que no necesariamente es cierta. Acá lo que se va a hacer es un análisis legal de lo que dicen, obviamente, las normas, para ver si los criterios que hemos venido manejando como profesional de la salud, como personal de la salud, como abogado, economista, técnico, lo que fuera, han sido correctos. El consentimiento informado parte de un derecho. Este derecho es el derecho a la información. El derecho a la información está, digamos, ligado con lo que es la Constitución política, porque en alguna parte, en el artículo 2 de esta Constitución política del Perú, se habla de lo que es integridad física. Y en el caso de la Ley General de Salud, también se ha establecido que ninguna persona puede ser sometida a un tratamiento médico quirúrgico sin su previo consentimiento.
Estos cuerpos legales que son en la pirámide de Kelsen, que alguna vez les he explicado qué es, y establece un orden de prelación en la aplicación normativa, que es el orden de prelación por jerarquía. La Constitución y la ley son las que están, por ejemplo, por encima de las resoluciones, a nivel legal, por encima de las resoluciones que emite el Ministerio de Salud. Lo que tiene por obligación el Ministerio de Salud desde el punto de vista rector es asegurar que es llenar de contenido a estas leyes sin transgredir su esencia. En este caso, las leyes que tenemos, y son dos, ¿no? La Constitución Política del Perú, norma, que es la Carta Magna, que tiene inclusive más peso que la Ley General de Salud, y en el caso de la Ley General de Salud se reconoce, ¿no? Se reconoce la exigencia de un consentimiento previo, pero como derecho. Todavía no estamos hablando de su materialización, no estamos hablando de formatos, no estamos hablando de algún procedimiento operacional, estamos hablando de un derecho que subsiste a cada persona, pero que requiere tal vez ser dotado de mayores precisiones de cara a su aplicación en el aspecto operacional. Esto significa, ¿cómo lo voy a aplicar? Cuando ya tenga el caso concreto y el paciente sentado frente a mí. El consentimiento informado es un derecho también reconocido en la Ley 29414, la ley que establece los derechos de las personas usuarias de servicios de salud. Dentro de los 5 o 6 derechos que reconoce esta ley, uno de ellos es el derecho al consentimiento informado, que también está reglamentado de manera más precisa en el reglamento de esta ley, aprobada por Decreto Supremo 027-2015 SA, es decir, un reglamento emitido por el Ministerio de Salud. En cuanto al formato de consentimiento informado, se ha visto de que este ha sido aprobado mediante una resolución ministerial, que es la 214-2018, que aprueba la norma técnica de salud 139 MINSA 2018 de GAIN, que es la norma técnica de salud para la gestión de historia clínica. En esta norma se hace referencia a lo que es el consentimiento informado. Se establece un concepto que recoge y guarda concordancia con lo establecido en la Ley 29414 y en su reglamento. Pero van un poco más allá, ¿no? Vamos un poco más allá como ministerio porque ya regulamos inclusive el formato. En esta resolución lo que se regula como anexo es el formato, pero para casos de investigación, no digamos propiamente para la atención en salud, pero sí denotan el concepto, es decir, el Ministerio de Salud recoge el concepto de la Ley 29414 y su decreto supremo. Este cuadro es importante porque a mí es necesario que ustedes visualicen cuál es la diferencia de un derecho versus la diferencia de un formato. Los derechos son abstractos, o sea, son inherentes a la persona humana. Estos derechos son los que hemos dicho que están en la Constitución, en la Ley General de Salud, en la Ley 29414. Ahora, para su acreditación o para su valoración sí se establece un formato, ¿no? Que es el formato de consentimiento informado. Que, ojo, no limita, no restringe, no acredita necesariamente el respeto a este derecho. Siguiente diapositiva. Esta justamente diapositiva recoge lo que les estaba mencionando, ¿no? El derecho a la información es un derecho. El consentimiento informado, ¿qué es? Es una materialización del derecho a la información. Es decir, yo tengo un derecho grande que se llama derecho a la información, pero para el campo de la salud se ha establecido de que tiene que haber una información más allá que se llama consentimiento informado. Y este consentimiento informado, inclusive algunos autores han dicho que es una suerte de, lo han plasmado al campo muy legal, que dicen que es una suerte de contrato en el que el paciente da su autorización para que el médico pueda realizar ciertas acciones en el cuerpo humano, ¿no? O sea, lo han legalizado y lo han digamos, visto desde el punto de vista de lo que es un acto jurídico y un hecho jurídico. Esta explicación ya es muy técnica. Tal vez en otra oportunidad podamos hablar de estas diferencias enfocadas en el campo de la salud. Pero bueno, básicamente, ¿no? El consentimiento informado es la materialización de ese derecho. ¿Y qué cosa sería entonces el formato de consentimiento informado? Es un formato, valga la redundancia, que va a acreditar la materialización del derecho.
Entonces, tenemos derecho, materialización del derecho, y el formato que acreditaría la presunta materialización del derecho, porque no es absoluto. La siguiente diapositiva, por favor. Justamente cuando se habla del formato de consentimiento informado, como lo he venido repitiendo en la exposición, no es absoluto. O sea, no es de que yo lleno el consentimiento informado y yo con eso y la firma del paciente estoy exento de cualquier responsabilidad, porque este documento es absoluto, implica de que yo he hecho todo lo que tenía que hacer, no. Por ejemplo, a nivel, cuando se auditan casos médicos, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, no solamente evalúan el consentimiento informado, evalúan un instrumento muy importante, que también ha sido reconocido por organismos internacionales, que es muy importante, que todos lo conocemos, que es la historia clínica. Evalúan procesos, hasta incluso a veces se piden videos, porque a veces ha pasado, y se ha visto en algunos casos, que la historia clínica no recogía digamos, la verdadera ocurrencia de un hecho, ¿no? Por ejemplo, un paciente se cayó de la camilla, ¿no? Entonces, la autoridad administrativa tomó a bien tal vez evaluar el video para ver si fue un hecho tal cual lo ha manifestado la historia clínica, o efectivamente se produjo eso, ¿no? O sea, cuando se evalúan, por ejemplo, temas de responsabilidad médica, no solamente prima y se evalúa un documento, se evalúan una serie de documentos que permitan tanto a los órganos administrativos como a los jueces generarse una convicción sobre lo que ha pasado realmente en un caso. Dicho esto, vamos a pasar a explicar lo que dice la ley 29414 y su reglamento. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver, acá ya entramos al quid del asunto. Vamos a ver si es que efectivamente en telemedicina es tan necesario y es sumamente exigible este requisito. Acá lo que vamos a hacer es, como nuevamente, hacer un análisis concordado de normas para ver si es que esta exigencia debe darse en el campo de la telemedicina. El consentimiento informado, en el artículo 14.5 de la ley 29414, establece dos situaciones. Uno, que debe darse información y debe establecerse consentimiento informado al paciente. Eso lo pone en el literal A, que lo he suprimido en esta diapositiva porque el cuerpo es bastante amplio. Y una obligación B, que es que este consentimiento debe constar por escrito cuando sea objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos, y que el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si es que la persona no puede firmar, pone la huella digital. Es decir, acá se pone una carga a los profesionales de la salud en el sentido de que establece que tiene que ser por escrito y que tiene que haber una firma y en su defecto una huella digital del paciente. Como les había mencionado, la Corte Interamericana ha dejado abierta la posibilidad para ver cómo cada país recoge la forma, cómo va a exigir la presentación de este consentimiento o la materialización en un formato de este consentimiento. En el caso peruano, se ha establecido ya este parámetro, ¿no? Que sea por escrito, cuando sea lo que acabo de mencionar. Pero ha dicho que en especial, esta ley 29414 señala que hay un criterio de especialidad, o sea que vas a tener que aplicarlo especialmente en estas tres situaciones. En la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como su interrupción. Quedan exceptuadas del consentimiento informado las situaciones de emergencia, el riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. Como en otro numeral, ¿no? Señalan de que cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona, supuesto en el cual el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visualice el proceso de información y decisión. Acá hablamos, entonces, tenemos procedimientos o tratamiento como su interrupción, en el punto 1, tenemos pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas y anticoncepción quirúrgica, o que afecten a la integridad de la persona, como numeral punto 2, y como numeral punto 3, cuando se trate de la exploración, tratamiento, exhibición con fines docentes. O sea, este es un tema ya de investigación. Entonces, tenemos, digamos, el parámetro, las ideas claras, ¿no? Una, cuando se trate de procedimiento y tratamiento. Otro, intervenciones quirúrgicas y todo aquello que implique un riesgo al paciente. Y la tercera, con fines de investigación y docencia.
Estaba viendo algunas consultas que dicen, sí, la RM dice tal cosa, ¿no? Lo que está bien, o sea, las resoluciones ministeriales tienen una regulación, pero recordemos que nuevamente por el principio de jerarquía normativa, siempre las leyes priman sobre las resoluciones ministeriales, y también los reglamentos priman sobre las resoluciones ministeriales. Es decir, ¿qué pasa cuando yo veo un conflicto normativo entre una resolución ministerial y una ley? Tengo que guiarme por lo que dice la ley, porque ninguna norma infralegal debe tener disposiciones normativas que vayan en contra de aquellas que son más de nivel jerárquico más alto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el reglamento es mucho más preciso. El reglamento nos da una amplitud de casos en los que debe exigirse de manera obligatoria. Podemos quitar esa pantallita. En el caso del reglamento, que justamente son las normas que tratan de ser más precisas que las leyes, porque a través de las leyes se dan como que lineamientos generales, dice que el consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en los siguientes casos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este artículo cuando uno lee de forma obligatoria? O sea, que van a haber escenarios en los que son de forma obligatoria y van a haber escenarios que no van a ser necesariamente obligatorios. Entonces, acá ya nos está abriendo una nueva idea y concepción de las cosas. Eso significa que en los casos que sea obligatorio tenemos que analizar, cuando se realiza el acto médico, cuando estamos en un supuesto de obligatoriedad. En este caso, el literal A dice que cuando se traten de pruebas riesgosas, nuevamente repite lo de la ley, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica, o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona. En el literal B, cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes. En el literal C, cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica. En el literal D, cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos de investigación, según la legislación especial, y hay una declaración que en la práctica, que en la formación profesional siempre la han mencionado, sobre todo en los campos de la salud, ¿no? La declaración de Helsinki, y el marco vigente sobre la materia. Y cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse o recibir o continuar un tratamiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del reglamento, y finalmente cuando el paciente reciba cuidados paliativos. Que esté en rojo no es de casualidad, tiene una finalidad que se va a explicar. Entonces, a manera de conclusión de esta diapositiva y de la ley, el reglamento establecido en qué situaciones obligatoriamente tiene que firmarse el consentimiento informado, y nos ha puesto 6 supuestos. Siguiente diapositiva. Perdón, nos quedamos ahí en esta diapositiva. ¿Podemos retroceder? Ahora, la pregunta del millón, para ya entrar a lo que es telemedicina. Estos literales, el A, el B, el C, el D, el E y el F, ¿se realizan en telemedicina? O sea, a través de los servicios que ha creado el decreto legislativo 1490, se hace. O sea, por telemedicina hacemos tratamiento o exhibición con fines docentes, hacemos aplicación de productos o procedimientos de investigación, sometemos a investigaciones al cuerpo humano. O sea, la pregunta tiene que partir siempre de ahí, ¿no? O sea, ¿qué cosas se hacen en telemedicina? Y lo que se hace en telemedicina encaja con estos supuestos. Esta pregunta la dejo en el aire, sobre la mesa, para que prosigamos a analizar qué servicios se dan en telemedicina, y si es que estos servicios engarzan en estos supuestos que establece de manera obligatoria el reglamento. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva es muy famosa, de autoría de la doctora Lili Caucao, nuestra directora ejecutiva. La van a ver en muchas presentaciones, en la que se ha hecho de manera gráfica, se ha esbozado qué servicios de telemedicina se han creado a través del decreto legislativo 1490 y cuáles serían las diferencias, ¿no? Tenemos lo que es la teleconsulta, la interconsulta, el telemonitoreo y la teleorientación. Siguiente diapositiva. Digamos, a nivel letras, ¿qué significan estos servicios y qué traen consigo la prestación de cada uno de ellos? En el caso de teleconsulta, se hace una atención
que es de un profesional de la salud directamente al paciente, en el que puede haber un diagnóstico con su consecuente medicación y receta médica. Esta figura antes no existía en el Perú. Es una incorporación legislativa novísima. Recién año 2020, a raíz de la pandemia, se vio la necesidad de evaluar la creación de esta figura, que algunos países, en la mayoría de los países de Latinoamérica, según un estudio de la CEPAL, no la tienen implementada. Nosotros como Perú le hemos incorporado recién ese servicio a raíz del decreto legislativo 1490. Al igual que la teleinterconsulta, la teleinterconsulta sí la teníamos, pero con otro nombre, la teleorientación y telemonitoreo. Son en algunos casos términos nuevos, pero que tenían un mismo significado en las anteriores regulaciones que tenía el Ministerio de Salud. Los recientes servicios que se han aplicado directamente en una relación médico-paciente a través de las tecnologías de la información son estos tres que procedo a detallar: la teleconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo. Antes de la promulgación de este decreto legislativo 1490, la teleinterconsulta, recordaremos, de que era llamada teleconsulta. Bueno, ahora ha sufrido una modificación en cuanto a su término, ¿no? En el caso de la teleconsulta, como se estaba mencionando, es una atención profesional de la salud directamente con el paciente, en el que hay diagnóstico y medicación. Teleinterconsulta son puede ser un profesional de la salud o un personal de la salud, en la cual participa otro profesional de la salud a distancia, que brinda una orientación para que pueda atenderse o solucionarse una duda médica. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una IPRES de primer nivel en la ciudad de Puno, y no tienen un especialista en cardiología. Entonces, ¿qué se hace? A través de la interconsulta llamamos a un especialista de una IPRES de la ciudad de Lima para que brinde el asesoramiento o ayude a ver si es que tiene que haber una referencia o si este caso se puede complicar y pueda generarle mayores precisiones sobre cómo podría tratar un cuadro clínico determinado. En el caso de la teleorientación, es un concepto diferente, obviamente, a los dos anteriores, porque en la teleorientación es una atención de un profesional de la salud al paciente, pero no hay diagnóstico y no hay medicación. Ponemos el caso de, cada uno lo voy a ejemplificar, porque a veces tantas teles dicen que confunde, y también cuando los conceptos pueden ser similares, podrían tornarse confusos. Entonces, cada uno está haciendo ilustrar con un ejemplo. En el caso de la teleorientación, pongamos como ejemplo los casos COVID, ¿no? Que las personas han estado solicitando orientación para saber cómo tratar la sintomatología del COVID, ¿no? Por ejemplo, señora, mídase la temperatura, aíslese los cubiertos por separado. Acá, como vemos, en esta consejería que puede ser un profesional de la salud, no hay un diagnóstico, no hay una medicación. Simplemente le puede estar diciendo, ¿sabes qué? Ya que se te ha diagnosticado esta determinada enfermedad, tienes que proceder a realizar las siguientes acciones, ¿no? O, por ejemplo, cuando requieren una teleorientación en métodos anticonceptivos, no hay una prescripción médica, no hay medicación, pero te dan alternativas a cómo puedes tú mitigar o cómo puedes solucionar algunas situaciones referidas a lo que es anticoncepción. Telemonitoreo es diferente. Telemonitoreo sí es realizado por un profesional de la salud, en el que hacen un seguimiento a un paciente ya continuador. Es decir, el paciente ya tuvo un primer acercamiento a la IPRES, se le tiene un diagnóstico, por ejemplo, paciente diabético, y simplemente entra para telemonitoreo para actualizar o para que se le haga un seguimiento sobre su estado de salud y ver si es que va a haber una continuidad también en la receta médica que puede generarse. Por si acaso, claro, no soy médico, puedo estar confundiendo algunos tecnicismos de la práctica médica, así es que solicito las disculpas del caso, pero sí, más o menos con la ejemplificación que hemos conversado muchas veces con los profesionales de la salud del área, estas son las notas diferenciales que caracterizan cada servicio. Siguiente diapositiva. Perdón, regresamos a la anterior. Ahora, ¿cómo, ya digamos a manera de conclusión, de cómo es que cómo es que el consentimiento informado se da en telemedicina?
Vamos a comenzar con teleorientación. Por ejemplo, si yo no voy a diagnosticar y no voy a medicar y no voy a hacer ninguna intervención quirúrgica, no voy a estar en ninguno de los literales del artículo 24 del reglamento de la ley 29414, tendría que pedir consentimiento informado. No estoy entre los supuestos obligatorios. En realidad, cuando uno ve el tema de teleorientación, no está dentro de los supuestos de obligatoriedad. O sea, no es de que se va a hacer una investigación con el cuerpo humano de una persona, se le va a administrar medicación, no, o sea, no estamos en este supuesto. Por lo tanto, no correspondería que se brinde un consentimiento informado, pero ojo, o sea, eso haciendo un análisis de la ley 29414 y las pautas que he establecido de manera obligatoria. ¿Podrías hacerlo? Sí, podríamos hacerlo. Si es que el profesional de la salud considera pertinente en virtud al acto médico, considera pertinente hacer un consentimiento informado ante la orientación, lo puede hacer. Pero ojo que en esta ley, en este decreto supremo, no se ha establecido que es de manera obligatoria. O sea, la obligatoriedad la ha establecido este artículo en sus 6 literales. En el caso de la interconsulta, podría darse que sí se requiera consentimiento informado, pero en realidad, ya cuando... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mi persona es el médico de la IPRES que está solicitando la opinión de un especialista. El especialista que está, no sé, pues está en México, está en Madre de Dios, está en Lima, no tiene que llenar el consentimiento informado, porque el que está realizando el acto médico es la persona que está llevando a cabo la teleinterconsulta. Y hay una relación bidimensional, por decirlo así, en lo que es la teleinterconsulta, porque yo estoy con el paciente frente a mí, y yo puedo ahí hacerle el examen clínico, puedo darle la medicación, puedo inyectarle una inyección, etc. Entonces ahí, en esta relación presencial, se podría decir que todavía no hay telemedicina, porque yo estoy atendiendo de manera presencial al paciente. ¿Dónde surge la teleinterconsulta? Cuando yo después de haber aplicado, o antes de haber aplicado el tratamiento, el cuadro, haber diagnosticado, etc., le realizo una consulta profesional de la salud. Entonces, este profesional que apoya en la teleinterconsulta no tendría que llenar el consentimiento informado. El que lo llena, ¿quién es? Si es que está dentro de los supuestos del artículo 24 del reglamento, es el que está presencialmente con el paciente, siempre y cuando esté dentro de los supuestos del reglamento. En el caso de la teleconsulta, tampoco hemos visto en la práctica que como se realiza a través de las tecnologías de la información, si bien hay diagnóstico y medicación, tampoco es de que se realice una práctica médica en el que sea una intervención quirúrgica, porque justamente como el paciente no está presencialmente con el médico, estaríamos dentro de esos supuestos. Al respecto al análisis realizado, consideraríamos que no, porque no es que estamos haciendo una práctica quirúrgica, estamos viendo un tratamiento anticonceptivo que va a ser realizado a través de una operación quirúrgica. En el que sí vemos que requiere consentimiento informado es en el caso del telemonitoreo. ¿Por qué? Porque cuando se hace una lectura de este concepto en el decreto legislativo 1490, si ustedes observan, se habla de cuidados paliativos. Entonces, es así, ese supuesto sí lo ha reconocido este artículo 24 sí lo ha reconocido este artículo 24 cuando hace referencia a la obligatoriedad del consentimiento informado en el caso de cuidados paliativos. Entonces, cuando uno realiza telemonitoreo, sí debe exigir, sí debe, mejor dicho, no exigir, porque es un derecho, sí debe otorgar o facilitar al usuario el derecho de informarle y hacerle firmar un consentimiento informado, porque estamos en un supuesto de cuidados paliativos. Pero dentro de telemonitoreo, no todo es cuidados paliativos, ¿no? O sea, hay que disgregar en qué escenarios estamos. Ahora, la pregunta es, ¿pero ustedes deberían regular en cada caso se debe utilizar o no el consentimiento informado? Eso no se puede hacer porque sería una regulación rígida. ¿A qué me refiero con ello? De que en la práctica podemos ver de que tal vez una teleorientación pueda convertirse, por la manifestación que tiene el paciente o los hechos que narra, se puede convertir en una teleconsulta y después en un telemonitoreo. O sea, las formas como se desarrollan las TICs y la complejidad del cuerpo humano
puede originar que en una sola atención médica o en dos atenciones médicas se presenten estos 4 servicios. El paciente, ¿ya qué pasa si hacemos una teleorientación y nos damos cuenta que hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Entonces se convierte en un telemonitoreo, pero ya el paciente presenta un malestar y al final se convierte en una teleconsulta. X razón, el paciente se complica y al final una IPS de primer nivel termina siendo una teleinterconsulta. O sea, ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo un escenario tan complejo como es el cuerpo humano y la evolución de un paciente puede avanzar en diversos tipos de servicio. Entonces, uno no puede ser como ente rector muy rígido en decir, para este caso sí, para este caso no, para este caso, porque recuerden que este es un derecho de un paciente. El Ministerio de Salud no puede limitar ese derecho. Si es que el paciente, por X razón, pide que se realice un consentimiento informado o se firme un consentimiento informado en teleorientación, habrá que explicarle que no hay un diagnóstico, no hay una medicación, pero si él lo solicita, está en el derecho de que se pueda cumplir este requerimiento, ¿no? Acá nuevamente hincapié en que muchas veces se ha utilizado, y hablando del órgano administrativo, en este caso su salud, que realiza la fiscalización a las IPRES, IAFAS y UJIPRES, ha señalado en un precedente de observancia obligatoria, que ha sido publicado en el Diario Peruano, de que han visto y han percibido del expediente que estaban evaluando en esa oportunidad, de que el consentimiento informado se estaba tornando en una suerte de elemento probatorio para acreditar o tratar de justificar una mala praxis. Entonces, nuevamente, ¿no? El consentimiento informado no es un elemento, no es un caballito de batalla, digamos, por decirlo así, para acreditar que yo he hecho las cosas bien. No tiene esa finalidad. La finalidad que tiene el consentimiento informado es que se acredite que al paciente se le ha dado una correcta información. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, pese a que le he dado una correcta información, pasó algo en la cadena de atención del paciente, alguien cometió un error o simplemente una negligencia médica? Por más que usted, o sea, siendo un juez, siendo un órgano administrativo, o sea, porque yo tengo el consentimiento informado del paciente, yo ya me exonero de toda responsabilidad, y por eso insisto tanto en tenerlo, y hasta en algunos casos algunos pacientes han mencionado, ¿no?, que se les obliga a firmar ese tema, ese formato. Pero no, o sea, en la práctica y en la realidad, los juzgados y los órganos administrativos no le dan un peso probatorio indubitable. Tienen que hacer un análisis de todas las pruebas y de todos los hechos respecto a un caso concreto. O sea, no es que porque existe ese documento ya todo está bien, todo se soluciona y el trabajo no. El tema de la salud es bien delicado, es bien complejo y no se puede limitar a un formato. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente diapositiva. A ver, ya para finalizar lo que es consentimiento informado, y vamos a entrar a autorización de datos personales, 3 ideas claves, ya que todos, en base a esta norma que la han tenido a la vista, tenemos que interiorizar. No es una prueba para eximirse de responsabilidad del médico, eso no es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un derecho del paciente en el que se acredita que le han transmitido correctamente una información para que el médico realice un procedimiento con él, ¿no? Un procedimiento determinado. Segunda idea fuerte de lo que es telemedicina. En todos los casos de telemedicina estoy obligado a hacer consentimiento informado, no en todos los casos, porque el artículo 24 de la ley 29.414 ha establecido cuáles son los supuestos de obligatoriedad. Si es que yo no realizo, justamente la finalidad del consentimiento informado es tratar de proteger frente a circunstancias de riesgo. En una orientación que pueda haber sobre métodos anticonceptivos, no estoy en una situación de riesgo que amerite, por ejemplo, la necesidad de hacerle firmar al paciente un consentimiento informado. Idea fuerte 2. Idea fuerte 3. En telemedicina hay que analizar justamente si es que va a ser necesario el consentimiento informado en el tema de telemonitoreo cuando se realiza cuidados paliativos. Esas son 3 ideas que se tienen que, digamos, interiorizar para cuando se haga telemedicina. Ahora,
¿El Ministerio de Salud debe establecer en qué supuestos sí, en qué supuestos no? No, porque la casuística puede ser tan amplia y tan vasta que no se puede regular en qué supuestos sí y en qué supuestos no. O sea, eso ya depende del criterio del médico y también de la y de la situación que se presente en un caso concreto. Eh, Ahora, vamos a continuar con lo que es tratamiento de datos personales. Este es un tema de que también genera confusión con lo que es el consentimiento informado y que requiere una mayor, inclusive una única exposición sobre este tema. Acá la vamos a hacer por un tema de tiempo, porque estaba programada esta capacitación para 40 minutos. Vamos a hacerla súper breve y ya coordinaremos si es que ustedes están interesados en hacer una específica de datos personales, datos sensibles en salud. ¿Quién es la entidad que fiscaliza todo el tema de datos personales? Es el Ministerio de Justicia. A diferencia del consentimiento informado, el que ha establecido ya, si bien ambas normas, ambas leyes, la ley de datos personales como la ley de las personas sufridas de los derechos de los servicios de salud han sido gestionadas a través del Congreso, ¿quiénes son los entes encargados de velar por su cumplimiento, ¿no? En el caso del consentimiento informado es el Ministerio de Salud. En el caso del tratamiento de datos personales es el Ministerio de Justicia. Inclusive tienen una autoridad, así como el MINSA tiene su salud, ellos tienen una autoridad que fiscaliza que tanto las entidades públicas o privadas, cuando trabajen con banco de datos, es decir, mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi diagnóstico, etc., estén inscritos en un banco de datos, y si es que no está inscrito en un banco de datos, pueden sancionar a la entidad o a la empresa que no tiene cuidado con esos temas. La diferencia del consentimiento informado con la autorización de datos personales es que el consentimiento informado, como ya se dijo, es un documento técnico, médico, legal, que reconoce un derecho en salud. Es enfocado al ámbito de la salud, es reconocido por una ley de salud, con un reglamento y una resolución ministerial. La autorización de datos personales no está enfocada necesariamente al tema de la salud. Se aplica para cualquier acto de la vida cotidiana en la cual se trabaje con datos de las personas. Es decir, yo mañana voy a la empresa X a querer hacer una compra virtual desde la comodidad de mi hogar y me piden mi nombre, mi apellido, mi DNI, la edad, número de tarjeta. Esos son datos personales. Esos datos personales los puede pedir el sector financiero, el sector educativo, el sector educación, también el sector salud, sí, también el sector salud. Pero a diferencia del consentimiento informado, no es que se da solamente en el rubro del sector salud, sino se da para cualquier campo o materia en el cual vayan a pedirme a mí como persona, como administrado, un dato específico, ¿no? Como mi nombre, mis apellidos, mis DNIs. Esta norma ha delimitado qué es un dato personal, qué es un dato sensible y qué es un dato sensible en salud. En el caso de la autorización de datos personales, como señalé, han señalado de que constituye un dato personal el nombre, el DNI, la edad. Datos sensibles, por ejemplo, puede ser si he tenido alguna patología médica, y que también es muy similar a lo que es un dato sensible en salud. En materia de telemedicina, los datos personales la ley de datos personales ha establecido de que la persona puede manifestar su voluntad mediante un clic, ustedes han visto inclusive cuando hemos tenido ese tema de que hemos hecho compras virtuales, aparece una pantallita que dice acepto el uso de mis datos personales y le hemos dado clic, ¿no? Entonces esta ley reconoce esa posibilidad, o sea, poder aceptar con un clic, marcando la casilla acepto mediante medios virtuales. Pero respecto a datos sensibles, sí esta norma ha establecido que tiene que ser de manera escrita. Por ahí vi una pregunta referida, ¿pero el consentimiento informado solo puede ser escrito? Sí, porque ya se ha dicho en exposición y se les ha puesto a la vista el artículo en el que hace referencia a que solamente puede ser por escrito y con la firma del paciente. Y si es que no puede ser, no puede firmar, tiene que tener su huella digital. ¿La autorización de datos personales tiene que ser necesariamente escrita? No. Según esta ley de datos personales dice que puede ser a través de un clic, puede ser por medios virtuales, utilizando la tecnología. La autorización de datos
de datos sensibles, que es otro subtipo de datos personales, tiene que ser por escrito, sí. Entonces, cada uno tiene una regulación diferente, no es que le aplico a todos por igual. Nosotros, al momento de evaluar, ahora seguro lo que van a consultar, ¿no? Pero ¿cómo es que se está definiendo este tema? En realidad, la definición de cómo se trata o cómo se va a tratar los datos personales y de datos sensibles y datos en salud ya están regulados, como los he señalado, por la Ley de Datos Personales y por su reglamento. O sea, lo que es el Ministerio de Salud, a través de su regulación y para efectos prácticos de lo que es la telemedicina, cita estas normas que ya están establecidas. Es decir, mediante un decreto supremo, mediante una resolución ministerial, yo no podría poner una regulación diferente a la que ha dado el sector, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, a través de una ley, porque ellos ya han puesto la pauta de cómo deben darse estos lineamientos. Sí, pero ustedes podrían, como ente rector, establecer una regulación diferente, o sea, diferente sí, que complemente sí, pero que sea contradictoria, no. Entonces, por tanto, si es que ya una norma me dice escrito, yo no podría generar una regulación en la que diga, no, también puede ser virtual, porque ahí se estoy generando una contraposición normativa, y una contraposición normativa entre una ley y un reglamento, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho a nivel reglamento, que todavía está a puertas de ser evaluado por la alta dirección, es justamente citar estas normas en las cuales sí se establecen ya las pautas claras sobre cómo se deben realizar ese tipo de autorizaciones, ¿no? ¿Cómo va a salir este documento aprobado? Aún está en materia de evaluación. No es un documento que dependa de la Dirección de Telemedicina, ¿no? Es una norma que recoge la postura del Ministerio de Salud. En las normas que tenemos, como las directivas administrativas que hemos sacado en materia de telemedicina, de telegestión, están establecidos cómo se va a dar o cómo podemos facilitar este uso, ¿no? Lo que sí estamos tratando de aclarar en el reglamento es justamente esta confusión, ¿no? Que piensan que o sea, que se piensa que la autorización de datos personales es lo mismo que el consentimiento informado. Entonces, espero que, digamos, haya quedado clara la diferenciación. Son documentos independientes, diferentes, que tienen finalidades distintas. Con eso ya habríamos culminado y en una próxima oportunidad tal vez agradecería a nuestra encargada, la licenciada Cintia Barrón, podamos hacer una ponencia exclusiva de lo que son derechos de datos personales, ¿no? Porque es un tema que es muy importante también y que ya genera toda una regulación, ya genera todo un pronunciamiento, inclusive del Ministerio de Justicia, y ver cómo lo han aplicado en materia de salud, ¿no? Y sería interesante exponerles los casos, o sea, cómo ellos lo han visto el tema. Con eso ya habría culminado la exposición. No sé si vamos a pasar a una ronda de preguntas, licenciada. Sí, ahorita hablamos. Está bien, tranquila. Bien, sí, doctora Diana, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos preguntan a través del chat del Zoom si es posible precisar o aclarar si es posible dejar un consentimiento informado grabado y que el paciente decida aceptar con un sí, pero que este sea grabado. Como se ha señalado, no es una postura del Ministerio de Salud, ya existe una norma que ha emitido el Congreso a través de la 29, perdónenme, en este caso es el Congreso el que emitió la ley 29414, que establece que sí tiene que ser por escrito, o sea, se ha expuesto en la diapositiva, me parece que está en la tercera o cuarta diapositiva, cuál es la regulación que ha propuesto, ¿no? Nosotros sobre esas disposiciones legales no podemos ir en contra. Es una disposición que ya está establecida mediante norma con rango de ley. ¿Alguna consulta adicional?
no son recetas. Sí, hay otra pregunta aquí en el chat. ¿Cómo manejar casos de pacientes demandantes que requieren atención de teleorientación, pero no quieren dar sus datos o brindan datos falsos? Está abierto, ¿no? En realidad a los pacientes no se les puede obligar a que reciban una teleorientación. O sea, ya la negativa de no querer dar mis datos es que no quiero recibir ese servicio. Entonces, siempre esta información, porque no solamente, o sea, los datos, por no decir que son lo de menos, también hay lo demás, ¿no? O sea, que no solamente voy a pedir los datos, voy a pedir, como profesional de la salud, el profesional de la salud va a decir cómo te sientes o necesito saber tales situaciones adicionales. Entonces, si hay una negativa de no querer brindar datos personales, se podría entender que tampoco desea recibir la teleorientación y no podemos ir en contra de esa decisión. Bien. Tenemos también otra pregunta. Si se agenda un paciente para 2 días o algunos días después para hacer alguna actividad de telemedicina, ¿en qué momento debe realizarse el consentimiento informado? ¿Cuando se agenda la cita o el día que se tiene la teleconsulta o la actividad propiamente dicha? Nosotros como Dirección de Telemedicina siempre exhortamos a que las atenciones sean oportunas. Temas de plazos, no tenemos la competencia para decirles atiende mañana al paciente o atiéndelo en 1 hora, ¿no? Pero sí exhortamos a que siempre las atenciones sean oportunas y que generen los canales para que sean también, para que esas atenciones sean de manera rápida, ¿no? Pueda el usuario acceder de manera oportuna, porque no podemos establecer un rango horario, ¿no? Lo que sí tenemos a través de Teleatiendo es la funcionalidad y la plataforma abierta, o mejor dicho, esta funcionalidad está durante las 24 horas del día, pero las CIPRES son las que tienen que organizar estos horarios y que también entiendo que en su oportunidad es muy importante que lo hagan, porque al ser un servicio ya reconocido, está sujeto a supervisión, ¿no? Así, por ejemplo, si yo tengo servicio de oftalmología y lo tengo cerrado porque el médico se enfermó, no preveí una situación de atención, lo mismo ocurre con el servicio de telemedicina. Si ya existe un servicio que se ha puesto a disposición del público, el usuario tiene derecho a ver y observar en qué horarios se brinda el servicio. Eso ya lo tienen que manejar las CIPRES en coordinación con sus UJIPRES, Direcciones Gerezas y DIRIS, a efectos de establecer cuáles van a ser las viabilizaciones para hacer esto de manera más eficiente a la población que tanto nos necesita en esta época de pandemia. Bien, tenemos aquí otra pregunta también respecto a las atenciones en teleatiendo. Si todas las atenciones que se hacen de teleatiendo, sea la teleorientación o el telemonitoreo, deben tener un consentimiento firmado de manera física, ya que la duda respecto a esto es que el teleatiendo son atenciones básicamente virtuales. La pregunta para responder eso no es absoluta. Lo primero que tengo que hacer una revisión es, en esta teleorientación o en este telemonitoreo, ¿estoy dentro de los supuestos del artículo 24? Si estoy dentro de los supuestos del artículo 24, sí tendría la obligación de hacerlo por escrito. Pero como indico, ¿qué pasa si la teleorientación solamente es para decirle al paciente, sabes, mira, estos son los cuidados que tú tienes que tener frente al COVID? O después de que te contagiaste, la manera que tienes para mitigar tu malestar es el siguiente, y no hay diagnóstico ni prescripción médica, ¿por qué tendría que pedirle un consentimiento informado? O sea, la casuística es la que nos tiene que llevar a analizar en qué casos sí y en qué casos no. No hay respuestas cerradas. Cada caso que se da por telemonitoreo, como indico, puede empezar por un telemonitoreo y se convierte en una teleconsulta. O sea, hay que tener mucho cuidado con la casuística. Las ideas no son absolutas. Mejor dicho, las posiciones no son absolutas. Tiene que evaluarse caso por caso.
Bien, tenemos una última pregunta que manifiesta o solicita la precisión en qué actividades de telemedicina se debe usar el consentimiento informado y en cuáles se debe usar la autorización de datos personales. La autorización de datos personales, ahí no hay excepciones. Ahí sí, cuando yo voy a pedir un nombre, apellido, DNI, edad, situación, estado civil, en todos los casos tiene que haber una autorización de datos personales. A diferencia del consentimiento informado, que solamente se hace cuando estoy dentro de los supuestos, es este artículo 24. No, son dos cosas diferentes. La autorización de datos personales tiene por finalidad que la persona a la que yo le he dado mi información, como por ejemplo mi celular, guarde esa información y no sea difundida a terceros. ¿Por qué razón? A la fecha hay, por ejemplo, ¿no? Los datos a veces se venden en el mercado negro, por decirlo así. ¿Con qué finalidad? Para las empresas que hacen comercialización de algún producto o servicio. Cuando ustedes reciben, soy el banco XYZ, ¿no? ¿Y cómo ellos tienen mi teléfono? Por ejemplo, un banco al que yo nunca, por ninguna razón, le he dado mi celular, ni le he dicho si tengo tarjetas de crédito, ¿cómo es que este banco tiene conocimiento de eso si yo nunca he firmado nada con ellos? Por ejemplo, esa es una infracción de esta empresa. Y no solamente se da en el sector salud, se da en diferentes sectores, por ejemplo, en este caso el financiero, ¿no? Entonces, cuando yo le digo por ejemplo, al BBVA, ¿sabes qué? Te autorizo para mis datos personales, para que me lleguen promociones y todo ese tema, inclusive para que puedas mandar mi información a mi correo, yo he tenido que firmar una autorización de mis datos personales. Y uno de los datos personales para que te llegue esa información en tu correo electrónico, ¿cuál es? El correo electrónico. El correo electrónico también es un dato personal. Entonces, si yo voy a tener un contacto con un paciente, lo voy a llamar, voy a tener que realizar unas determinadas acciones con él, tengo que pedirle esa autorización de datos personales cuando se usan tecnologías de la información. Porque siempre la persona se va a preguntar, pero yo nunca asistí a tal establecimiento, yo nunca hice ningún contacto con tal persona, con tal empresa, o sea, ¿cómo es que tienen mis datos? ¿No? Esa es la finalidad que cumple todo lo que son datos personales. Bien, tenemos una última pregunta que es respecto a si el consentimiento informado puede firmarlo un paciente físicamente, pero mandar el escaneado al personal de salud esperando que este pueda ser regularizado posteriormente. Ello se menciona para casos de pacientes COVID positivo, por ejemplo, o en casos de que el profesional de salud y el paciente estén guardando cuarentena por alguna comorbilidad que puedan tener. Es, por ejemplo, una herramienta que sí es válida porque tendría la firma original del paciente, tendrían su manifestación de voluntad y lo único que estarían haciendo es buscar un almacenamiento de esta información. O sea, hasta así como lo han esbozado en el ejemplo, se observaría que no habría ninguna infracción, ¿no? Que pueda ser materia de fiscalización por parte del Ministerio de Justicia. Bien, vamos a dar el paso a la doctora Lili Caugao. Agradecemos todas las preguntas que se han realizado a través del chat del Zoom. Igual si queda algo pendiente, vamos a organizar una nueva capacitación a sugerencia también de la doctora Diana Rojas para poder hacer ampliación del tema de autorización de datos personales. Adelante, doctora Lili. Muchas gracias, Cintia. En primer lugar, muchas gracias, doctora Diana Rojas, por la excelente presentación. Al igual, el equipo que está trabajando y siempre acompañando con nosotros en estas capacitaciones. Siempre tenemos un grupo de participantes que necesita informarse no solamente del contenido, sino ir un poco más sobre sus propias experiencias. Y ahí está Cintia Barrón con nosotros y también André. André también nos acompaña para el manejo de esta plataforma Zoom. Rápidamente, de la Dirección de Telesalud, Referencias y Urgencias, también de esta Dirección de Telemedicina del Ministerio de Salud, nosotros, más que agradecerles a ustedes, solamente a unos puntos importantes, como les comentaba, el tema del consentimiento informado.
siempre va a ser un punto crucial para todos los profesionales de salud, y sobre todo aquellos que hacen una intervención, ¿no? No solamente una intervención quirúrgica, sino unos procedimientos que más allá que como procedimientos, siempre trae, no como consecuencias, sino como resultados, riesgos, ¿no? Riesgos que en algunas situaciones pueden ser complicaciones. Pero en ese sentido, creo que más allá del contenido de la presentación, es importante que toda persona reconozca que nosotros tenemos diferentes escenarios, ¿no? En algún momento somos profesionales de la salud, pero por otro lado, también somos usuarios. Entonces, desde el punto de vista de usuarios, yo creo que es importantísimo, que ya lo mencionó, que no queda solamente en el papel, sino que es un derecho, ¿no? De que se llama derecho del usuario, entonces ya trae como consecuencia varios componentes que sí hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros realizamos una prestación. Si bien es cierto, quienes están en sala, no todos son profesionales, algunos son también administrativos, pero importante porque es un proceso que tiene que ser documentado, un proceso que tiene que ser registrado, y finalmente es auditado. Entonces, creo yo que como tema tan relevante, vamos a pensarlo en la Dirección de Telemedicina, vamos a organizarnos y ver la manera de poder dar una segunda presentación con algunas otras instituciones, sobre todo aquellos que tienen experiencia también, como tenemos el Ministerio de Salud, y podemos abordar unos temas específicos. En realidad, yo muy agradecido con todos los presentes y esta presentación, desde la dirección, les comento, la Dirección de Telemedicina, del Ministerio de Salud, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, André, muchas gracias, doctora Rojas. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos los participantes, muchas gracias doctora Cau, para recordarles que esta telecapacitación se encuentra grabada en el YouTube y estamos poniendo el link en el chat del Zoom. Asimismo, en el chat del Zoom estamos dejando un link en donde nos pueden brindar sus sugerencias de telecapacitación. Muchas gracias, que tengan buen día a todos. Ya nos vemos, gracias.